Verán, yo voy a dejar pronto mi presidencia de la Academia, pero una de las preguntas que me suelen hacer, no solo los periodistas, sino los profesionales y los académicos, es ¿para qué sirve la Real Academia de Ciencias? Y yo creo que sirve para lo que estamos haciendo hoy, entre otras cosas. Es decir, para facilitar el encuentro entre profesionales de diferentes lugares y diferentes formaciones, y yo incluso me atrevería a decir para servir un poco de catalizador, una palabra que nos gusta mucho a los químicos, es decir, para hacer que las cosas sean más sencillas. Así que muchísimas gracias por haber elegido la Academia de Ciencias para reuniros. Siempre que lo quieran serán bienvenidos. Hablo en mi nombre y en nombre de mis futuros sucesores, porque para la Academia que estén aquí es una alegría y un placer. Yo la verdad que hace un ratito digo, voy a mirar un poco lo que es el plan hidrológico de la demarcación del Segura 2015-2021, pero he descubierto que tiene 762 páginas. Y entonces me he desanimado, la verdad me he desanimado. Aunque he estado en alguna reunión precedente organizada por don Ramón, pues no es para mí. Pero la Academia necesita la relación con organismos profesionales o académicos. La Academia es muy pequeñita, somos unas 50 personas, y aunque haya personas muy prestigiosas como don Ramón Llamas, no podemos hacer mucho trabajo, solo podemos hacer cosas si nos unimos a otros organismos que estén funcionando bien. Así que nada más, muchas gracias por venir, vengan cuando quieran, siempre serán bien recibidos y les deseo que tengan una reunión muy fructífera y muy positiva. ¿Sí? Buenas tardes a todos, presidente de la Academia, director del Observatorio del Agua Fundación, queridos compañeros, todos amigos, caras conocidas. En primer lugar, muchas gracias a todos por vuestra asistencia a la presentación de ponerle broche a este trabajo, un trabajo muy humilde, muy modesto, pero que yo creo que es una contribución importante a la ciencia del agua. Nada mejor que dar las gracias también a la Academia por en primer lugar, por prestar la sala para este evento, pero también por la elaboración de este trabajo que se ha hecho en colaboración. Quiero, en primer lugar, también disculpar a la directora general del agua, Liana Ardiles, que no ha podido estar, estaba previsto, yo le había convencido ya para estar aquí, le había ilusionado con presentar este trabajo por lo que representaba de novedad en relación con el agua, pero como todos comprenderéis con situación en este momento en el Ministerio, que están haciendo pues traspasos y todas estas cuestiones, pues ha sido prácticamente imposible y ha delegado en mí para esta presentación. Este trabajo, como digo, es un trabajo muy humilde, bueno, pues nace un poco pues de la insistencia de Ramón Llamas, un hombre con un poder de convicción muy grande. Él ha mantenido con la cuenca del Segura una relación muy intensa, sobre todo en relación con el proyecto de saneamiento del río Segura, un proyecto que fue premiado internacionalmente, y él actuó como referí, como árbitro ante el jurado, un jurado internacional, y cuando empezó a conocer bien todo el problema y tal, dice, hombre, es que tenemos que hacer un trabajo porque hay unos nuevos conceptos en la ciencia del agua que podrían ser de mucha utilidad y podrían ser de referencia para el resto de la planificación y también como un cimiento para la negociación de la nueva directiva marco del agua que tiene que renovarse en el año 2027 y que, bueno, pues para ver esos conceptos nuevos y a ver de poder introducirlo. Por tanto, como digo, ¿por qué la cuenca del Segura? Pues también, quizás lo hago en la introducción del libro, pues porque es un campo de experimentación muy interesante. Es la cuenca de todas las 251 demarcaciones hidrográficas de toda la Unión Europea continental, de todas ellas, es la que menos pluviometría tiene, por debajo de los 400 milímetros. No hay ninguna otra por debajo, salvo alguna isla, como digo, de la parte continental, por debajo de esa cifra. Estamos en
baja pluviometría, estamos en una zona desarrollada, un país de la OCDE, país occidental, y también con un uso intensivo del agua, donde tiene unas condiciones extraordinarias de clima para la producción en regadío, y porque tiene condiciones de luz, condiciones de temperatura, ausencia de heladas, y bueno, ha sido una potencia hidráulica en el tema del regadío, gracias también pues a toda la historia milenaria en la gestión, en todo el desarrollo de las obras hidráulicas y últimamente también en la utilización intensiva de los recursos no convencionales, como la reutilización, la regeneración de aguas residuales y la desalación de agua de mar. El río Segura, como he dicho, es un ejemplo de río, un río que estaba muerto y que en la actualidad pues es un río lleno de vida, es uno de los ríos que en toda su longitud, en el 100% de su longitud, no existe contaminación. La contaminación es menor de 3, la DBO, la contaminación orgánica, y es un ejemplo muy interesante. El agua en la cuenca del Segura es un factor de producción extraordinario, es la base del sistema socioeconómico por la exportación, como he dicho, de frutas y hortalizas. Todos sabéis que España es el primer exportador del mundo de frutas y hortalizas, con una cuota del 9%. Y luego viene Holanda, viene Estados Unidos, y la cuenca del Segura representa el 30% de toda España. O sea, es un valor potentísimo. Eso es posible porque tenemos un mercado de 500 millones de personas, el gran mercado de la Unión Europea, que tenemos acceso y bien. Y eso pues ha hecho a lo largo de la historia que se haya desarrollado pues todo el sistema de la investigación agronómica, variedades, las últimas variedades de frutas y hortalizas se producen allí, hay una gran labor de investigación, hay una gran red comercial, una gran red logística de transporte en frío para llegar a esos productos, y todo eso, bueno, pues por un lado pues hace la base del sistema socioeconómico, pero por otro lado pues hay una gran presión sobre el recurso, una gran presión que se manifestó en esa situación calamitosa que llegó a estar el río Segura, un río muerto, y también sobre los acuíferos, un problema de sobreexplotación de acuíferos en un intento de compensar ese déficit de agua. Nuestro plan de cuenca tiene un déficit estructural de 400 millones de metros cúbicos, una cantidad muy grande, y que hace que no podamos en este momento hacer un sistema sostenible, es decir, siguen manteniendo sobreexplotación de agua y hay zonas donde no se pueden atender los riegos como sería posible y como el mercado demandaría. Por tanto, es un buen ejemplo, tiene unas condiciones extremas y es un buen ejemplo para ensayar este trabajo. Yo, como he dicho al principio, quiero agradecer a la Academia, porque este trabajo se ha hecho con colaboración con la Academia y con una relación intensa también con el Observatorio del Agua. Agradezco también al Observatorio y a todo el equipo del Observatorio, y especialmente pues al profesor Ramón Llamas, a Emilio Custodio, a Maite Aldaya también, por supuesto a la dirección y el resto de todo el equipo de la Fundación Botín también, que ha intervenido, entre ellas Silvia Díaz, Bárbara Vilars, Marta Rica, Elena López Gun, Lucía Di Stéfano, y bueno, todos ellos han intervenido en alguna parte del libro, y yo simplemente ya quiero terminar, además de las gracias a todos y por supuesto al jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Jesús García, que ha hecho una labor extraordinaria, es un hombre que ha llevado todo el plan, los 700 folios del plan, tenemos una fotografía con el plan, es casi como media mesa de estas, un trabajo ímprobo. Y yo, ya para concluir, diría que yo lo he leído el trabajo porque no me he podido volcar mucho, pero es muy ameno, es un libro muy ameno donde da unas perspectivas nuevas, distintas. Yo invitaría, porque además está hecho por profesionales de primer nivel y se nota en el lenguaje, se nota en cómo se dicen las cosas y realmente merece la pena. Merece la pena el leerlo porque aportará una visión nueva, fresca, con aire fresco sobre el tema de la planificación hidrológica, que es todo muy regulado, muy en normas técnicas, muy de acuerdo con la directiva, todo muy enclaustrado, y esto pues le da
una perspectiva nueva y bueno, y que puede ser de gran objeto para otras, como digo, para otras planificaciones y sobre todo para esa directiva marco del agua. Como luego al final tendremos una mesa redonda y tal, bueno, pues yo con esto yo doy por terminada esta apertura y dando como de las gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Presidente, buenas tardes. Presidentes, muchas gracias a todos por venir a este acto en la Academia de Ciencias, que ya por celebrarse aquí significa algo. Por lo tanto, muchas gracias a la Academia por acoger esta presentación de este estudio, que tiene, todos seguro que han reparado en el nombre del estudio, del cual merece yo creo que hacer alguna reflexión y la haré. Pero a mí me gustaría, como director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, pues agradecer la colaboración de todo el equipo, la dirección del profesor Llamas, que es el director emérito del observatorio, como todos sabéis, y también, por supuesto, a Miguel Ángel Ródenas, que en su estilo habitual de calificar modesto un trabajo, yo creo que él, en el fondo, pues está escondiendo una satisfacción profunda de, probablemente no tanto el trabajo que se ha realizado, seguramente sí, pero también por el hecho de, yo creo que novedoso, pionero, de solicitarle a un equipo de científicos, de profesionales del mundo de la ciencia, solicitarles que analicen un documento de planificación hidrológica. Yo creo que este es un ejercicio para mí desconocido o sin precedentes en España. Es decir, aquí tenemos un ejercicio de planificación de una cuenca extremadamente complicada, sometida a todo tipo de presiones, de dificultades inherentes a la escasez y también al desarrollo económico de la región, de la cuenca, y decirles: hagan ustedes un análisis un análisis científico de este documento de planificación. Por lo tanto, yo creo que esto hay que resaltarlo. Creo que es una decisión del organismo de Cuenca que revela un ánimo por facilitar el debate, por someter los datos al análisis desde otra óptica, por facilitar que otras personas lo estudien de manera muy detallada, por pedirles a este equipo de personas que hagan un documento elaborado, estructurado, que es un documento muy coral, porque tiene la perspectiva de diversos ámbitos de la ciencia, desde la geología, la hidrogeología, la economía, la gobernanza, etcétera. Y publiquen ustedes el informe que quieran, sáquenle ustedes el partido que quieran, resalten lo que les parezca, hagan un análisis crítico, hagan una valoración, y yo creo que eso es un ejercicio extraordinario. Un ejercicio extraordinario que además se ve culminado con su presentación hoy en nada menos que la Real Academia de Ciencias. Por lo tanto, yo creo que aquí se reúne pues intenciones, voluntades, con un ánimo absolutamente orientado a que la ciencia valore un documento de planificación, que no lo olvidemos, es un documento vinculante por ley, que tiene consecuencias para los usuarios del agua, tiene consecuencias para los gestores, por supuesto, tiene consecuencias para la economía rural, para la industria, para el turismo, para la salud de los ríos. Es decir, yo creo que el ejercicio de hoy es un ejercicio del cual, desde luego, como Observatorio del Agua estamos encantados, muy satisfechos de haberlo culminado y llegar al día de hoy a esta presentación pública. No así documental, que ya está, yo creo que disponible el documento, y que se haga en la Academia, repito, es algo muy, muy importante. Se puede haber hecho en otro sitio, pero el profesor Llamas ha solicitado al presidente, a la Academia lo ha acogido, y el mismo presidente nos ha dicho que esta es una de las funciones de la Academia de Ciencias, también facilitar este análisis científico de documentos de planificación, documentos de carácter político. Es un acontecimiento sin duda muy importante. Como yo no he participado directamente en el estudio, aunque lo he leído, he hecho alguna valoración, mi contribución es, en este caso, ciertamente modesta.
Yo creo que lo mejor es, si a los compañeros de la mesa les parece bien, es dar lugar ya a las presentaciones que están previstas, tomarnos el tiempo, dado que hay suficiente tiempo hasta las 7:30, cuando está previsto terminar, pues para analizar las aportaciones que van a hacer los ponentes en la primera parte de la sesión. Luego habrá una mesa redonda y yo creo que es mejor que termine aquí esta presentación y oigamos a los expertos que han realizado el trabajo a fondo y que nos den su perspectiva, y yo creo que todos han venido aquí no a escucharme, sino a escuchar esta síntesis de los trabajos. Así que muchísimas gracias otra vez a la Academia de Ciencias, al profesor Llamas por dirigir el trabajo y, como no, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y a todo su equipo, que están aquí presentes también, y se agradece muchísimo que hayan podido venir. Nada más, yo creo que es el momento de escuchar estas aportaciones, estas visiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Dentro de la intervención, dentro del grupo de los tres, que en principio vamos a trasladar un poco cuál es el contenido del informe que se ha elaborado, yo soy el menos adecuado para comentarlo porque yo no lo he redactado, es decir, lo han redactado ellos. Quizás mi perspectiva puede ser más en la línea de justificar por qué en determinado momento decidimos embarcarnos en esto, cuál es la situación que se daba y qué es lo que nosotros pretendíamos sacar de este estudio que, aún modesto, pues al final ha durado bastante tiempo y yo creo que ha sido muy enriquecedor. Es decir, no teníamos ninguna duda en cuanto a la capacidad técnica del personal que trabajó aquí, pero hemos aprendido además su capacidad humana, es decir, el trato con ellos ha sido muy agradable en todo el tiempo que hemos estado trabajando juntos en la elaboración de este informe. He preparado una presentación que básicamente es poner números a lo que ya ha contado mi presidente, caracterizar un poco la situación y contar por qué en determinado momento tomamos esta decisión. Tendríamos que irnos allá al año 2016, es decir, nosotros cuando decidimos encargar esto estamos hablando de los primeros meses del año 2016. El año 14, el año 15, es decir, fueron años tremendamente duros para nosotros en el tema de la planificación. Nos encontramos, es decir, con un retraso grande en la planificación, nos encontramos con un ciclo 9-15 que llevaba 4 o 5 años de retraso y del cual tuvimos que ponernos al día. Así, es decir, en abril de 2013 conseguimos pasar por el Consejo del Agua de la Demarcación el esquema de temas importantes que terminó ese mismo año, culminó con la aprobación del plan 9-15, que fue aprobado en julio de 2014, un plan que era para el ciclo 9-15, es decir, prácticamente, es decir, a la finalización del ciclo conseguimos ultimar el plan de primer ciclo. La demora en la cual habíamos incurrido en el primer plan obligó a que el segundo ciclo prácticamente tuviera que coexistir en alguno de sus documentos y que estuviéramos trabajando en los documentos finales del primer ciclo con los primeros del ciclo siguiente. Por eso, en septiembre de 2014, es decir, sacamos el ETI del segundo ciclo que ultimamos en septiembre de 2015. Digamos, trabajo intensivo, esa vorágine, es decir, de la planificación, nos llevó a considerar, es decir, a preguntarnos nosotros mismos si no estábamos, es decir, olvidando algo, si no nos estábamos dejando algo en el tintero en cuanto al análisis de si podíamos haber hecho mejor las cosas. Por eso pensamos que lo mejor que podíamos hacer era buscar algún tipo de consultor que analizase desde el punto de vista objetivo nuestro plan y que realmente nos dijera qué es lo que piensa. No era una auditoría del plan en sí, es decir, no buscábamos que se hiciese un análisis de dónde estaban los errores, sino sencillamente de qué manera podía mejorar para un ciclo que en aquel momento empezaba nuestro plan hidrológico del tercer ciclo. Por eso, es decir, cuando analizamos el objeto del encargo que entonces hicimos, lo primero que hacía era analizar, pedía que el objeto de los trabajos era el análisis de la gestión integral de los recursos hídricos en la cuenca del Segura, proporcionando un marco general de los usos del agua y su sostenibilidad, y añadía que incorporaría información para la mejora de la asignación y gestión de los recursos. Ello era así porque, como bien ha dicho mi presidente, es decir, el plan hidrológico de la cuenca del Segura
nace con una situación a la que no encuentra solución, y era el déficit de la cuenca del Segura. Nace con un déficit de 400 hectómetros cúbicos, es decir, que el déficit es que no existen recursos dentro de la cuenca del Segura para atender esa situación deficitaria. Se encomienda a su solución por parte del Plan Hidrológico Nacional, pero evidentemente eso no es más que una huida hacia adelante. Por eso, si había alguna estrategia que nosotros pudiéramos abordar encaminada a mejorar esa situación y a buscar algún tipo de encaje dentro del ámbito de la cuenca, entendíamos que teníamos que encontrarlo. Encargárselo a la Academia de las Ciencias con el personal del Observatorio del Agua, pues era casi como si nos hubiera tocado la lotería, es decir, era gente de reconocido prestigio, había trabajado ya en temas de huella hídrica con la cuenca del Cantábrico, con el Duero, había trabajado en gestión de recursos, gestión integral de recursos con el Guadiana, es decir, era gente ya con una experiencia probada y en un análisis similares al que nosotros queremos o queríamos realizar. ¿Qué es lo que se deduce? ¿Cuál es la situación de partida en la cuenca del Segura con la cual se encuentran ellos y en principio nosotros queremos evaluar? Bueno, la cuenca del Segura, como ha dicho Miguel Ángel Ródenas, es una cuenca pequeña y si algo la caracteriza, es porque es de la Unión Europea la que menos recursos, la menos pluviometría media tiene. De todas las cuencas continentales, es la única por debajo de 400. En el plan 15-21 se han evaluado esa lluvia en 375 milímetros. Paralelamente a esa baja aportación de baja pluviometría, es muy árida. La relación entre la evapotranspiración real y la pluviometría pues alcanza prácticamente el 90%, lo que deja muy poca lluvia útil, muy poca escorrentía total aprovechable, muy poca agua azul y en consecuencia muy pocos recursos naturales, es decir, para su gestión. De hecho, de esos 375 milímetros de lluvia, apenas resultan aprovechables del orden de 43 milímetros. Y una característica fundamental que da importancia toda la explotación de las aguas subterráneas, la da que el 73% de los recursos de lluvia que llegan a nuestros ríos los hacen tras una previa infiltración al terreno. Lo ponía de manifiesto un regadío muy importante para nosotros, un regadío con alto aporte al Producto Interior Bruto, un regadío de 262.000 hectáreas que prácticamente se ha mantenido constante desde el año 1990. Es decir, básicamente los valores indican que si bien hay pérdida en algunas zonas, también hay ganancia en otras, de tal manera que prácticamente el regadío de la cuenca se mantiene constante desde el año 1991, que terminó el desarrollo de las zonas regables del trasvase y el desarrollo de las aguas subterráneas. Y prácticamente todo aquello que no está protegido, es decir, es regadío, es decir, es secano, es decir, la agricultura supone un porcentaje importante y ocupa prácticamente todos los terrenos que en la cuenca del Segura a día de hoy no se encuentran protegidos. En cuanto a nuestros recursos, es decir, si de algo podemos caracterizar y se puede identificar la cuenca del Segura, es porque constituye realmente una gestión integral de recursos. Es decir, la cuenca del Segura utiliza distintos recursos de manera solapada. Ahora veremos cómo se hace. Así, nuestros recursos naturales propios son una fracción pequeña, es decir, estamos hablando del orden del 23%. Nuestras aguas subterráneas, un 12%, más otro tanto de explotación de reservas, de explotación de aguas no renovables, que proceden en una cuantía similar. Aparte, recibimos agua de dos trasvases, el principal, el Tajo Segura, y el secundario, por cuanto aporta menos volúmenes, aproximadamente unos 21 hectómetros cúbicos al año, el Negratín Almanzora. Aparte, la depuración, el uso de la depuración urbana de las aguas regeneradas es máximo. Es decir, ahora mismo en la cuenca del Segura se aprovecha casi el 97% de las aguas depuradas y el plan de cuenca lleva medidas para que incluso alcancemos el 100%. De ese 100%, aproximadamente un 65% se hace mediante reutilización directa y el otro aportándose a los cauces. Aparte, en los últimos años ha adquirido gran relevancia la desalinización de agua de mar. De hecho, uno de los motivos por el cual el déficit de un plan con respecto al otro ha bajado de 480 a 400 es por la movilización y la incorporación de recursos desalinizados al sistema. Pero con todo eso, nosotros seguimos conservando
un déficit que está vinculado fundamentalmente a la sobreexplotación o a la explotación de recursos no renovables de las aguas subterráneas y a la falta de garantía de los regadíos, especialmente vinculados al trasvase Tajo Segura. Pero es que si nosotros analizamos esa aplicación de esos recursos en nuestra cuenca del Segura, lo que vemos es que no constituyen zonas aisladas, es que en general, es decir, se aplican sobre las mismas zonas. Ahí hemos dibujado, es decir, el número de recursos, es decir, en cada una de esas zonas regables, que están en distintos colores, hemos vinculado cuántos recursos de tipos distintos se aprovechan en ellas. Y lo que nos encontramos es que en azul, es decir, solamente aproximadamente en un 35% de la cuenca, solamente se aplica un único recurso. En buena parte de la cuenca se aplican recursos de 4 y 5 tipos distintos sobre las mismas superficies de riego. Es decir, aparte, es decir, hay parcelas que tienen derechos de recursos propios, de aguas subterráneas, de recursos de agua de depuración, de trasvase e incluso de agua desalinizada. Precisamente esa robustez y ese sistema integrado de recursos, esa gestión coordinada de distintos aprovechamientos, es lo que nos permite nosotros seguir para adelante con un déficit alto en relación con nuestros recursos renovables. Si esa situación concurre para el regadío, también para el abastecimiento. De hecho, la Mancomunidad de los Canales del Tevilla, es decir, utiliza de manera coordinada, es decir, recursos propios de la cuenca, los procedentes del río Tevilla, los recursos que recibe del acueducto Tajo Segura y también los recursos de agua desalinizada, siendo este último el recurso en el cual tenemos que recurrir cuando alguno de los otros, los recursos superficiales propios de la cuenca o los recursos del trasvase Tajo Segura, fallan. Esa garantía lo que nos da es un alto precio del recurso y las comunidades de regantes, es decir, pagan precios ya importantes por el uso del agua. Ahí hemos caracterizado algunas de las comunidades regantes al precio que el usuario final abona el agua, es decir, que recibe, que le facilita directamente su comunidad de regantes. En general vemos que las comunidades regantes cuyo recurso mayoritario es el trasvase Tajo Segura, el agua, pues viene a costar del orden de los 20 y algunos céntimos de euro. Las aguas subterráneas, es decir, con intensa explotación y con profundidades de extracción muchas veces importantes, suponen normalmente un precio superior al que del agua que viene del trasvase. Estamos hablando del orden de 30-35 céntimos. La incorporación del agua desalinizada al sistema ha supuesto una garantía adicional que no tienen los recursos de aguas superficiales, pero a costa de un incremento notable en el coste del recurso. El plan no es una apuesta por un recurso o por otro. El plan es una apuesta por todos los recursos y por sacarle el máximo partido posible a cada uno de todos los recursos de la demarcación. Hace poco en unas charlas preguntaban, dice, ¿pero el plan apuesta por las desaladoras? Decía, sí, claro, y por la modernización de regadíos, y por el buen estado de las aguas, y por los trasvases. Apuesta por sacarle el máximo partido, pero aún con esa gestión y con ese provecho máximo de nuestros recursos somos incapaces de atender la demanda tal y como a día de hoy la conocemos. Para nosotros la pérdida del regadío, es decir, la falta de garantía en el abastecimiento no constituye ninguna solución al problema, sino precisamente el problema en sí. El informe es bastante extenso, tiene más de 80 páginas y toca muy diversos temas, incluyendo la disponibilidad del agua en la cuenca, el origen y tipos de agua disponible, los usos de agua en la cuenca, tanto humanos como para la naturaleza. Hay un capítulo específico sobre aguas subterráneas, también la productividad económica y social del agua, balance de agua virtual, análisis de los sistemas de gestión colectiva y la involucración de la sociedad civil en la gestión de los recursos hídricos, participación y transparencia. En la presentación de hoy no tenemos tiempo para tocar todos estos temas, me voy a enfocar en las contribuciones principales del informe. De todos modos, luego tendremos un tiempo para preguntas por si queréis saber algo más de los diferentes capítulos. Bien,
en cuanto a las contribuciones principales del informe. Este informe lo que pretende es proporcionar unas reflexiones acerca de los nuevos conceptos hidrológicos y cómo pueden estos contribuir o ayudar a una cuantificación más integrada de los recursos hídricos en la planificación futura. Esto es relevante no solo para los planes hidrológicos españoles futuros, sino también puede ser importante para la revisión de la Directiva Marco del Agua, que se está en proceso de revisión y se publicará los resultados en 2027. Bien, las recomendaciones principales del informe son las siguientes. La primera, contabilizar todos los tipos de recursos disponibles. Como todos conocemos, en el artículo número 5 de la Directiva Marco del Agua se establece que hay que analizar las características de las distintas masas de agua. En los planes de cuenca se incluye una descripción general de la demarcación y se incluye una parte con los recursos disponibles en la cuenca. Se menciona en los planes de cuenca tanto las aguas superficiales o las subterráneas como los recursos no convencionales, desalación y reutilización, pero no se menciona generalmente el tema del agua verde. Este estudio que hemos realizado recomienda la inclusión del concepto de agua verde, ya que, como se ha visto en los estudios de cambio climático de Cataluña, los cambios de uso del suelo y cambios de este agua verde tienen un impacto en el balance hídrico y en el agua disponible a nivel de demarcación. También el análisis temporal de este agua verde o agua edáfica, para los que no estéis familiarizados con el concepto, es el agua que viene de la lluvia, se acumula en la zona superior del suelo, se llama humedad del suelo, agua edáfica que se utiliza o es utilizable por la vegetación natural o agrícola. Bien, pues puede también tener mucha importancia a la hora de hacer un análisis de tendencias, ya que en los años con menor precipitación va a haber una mayor falta de agua azul. Habrá menos agua verde y, por tanto, necesitarán mayores recursos hídricos azules disponibles. Entonces, creemos que es importante para la planificación. La segunda recomendación principal del informe es que el análisis de usos y de demandas de los planes de cuenca considere todos los tipos y orígenes de agua utilizada por parte de las diferentes actividades. De nuevo, según el artículo 5 de la Directiva Marco del Agua, en los planes de cuenca se realiza una descripción de los usos y demandas que incluye los usos por parte de los diferentes sectores, agricultura, industria y abastecimiento urbano. Consideramos relevante que se incluya el origen de estos tipos de agua, ya sea superficial, subterránea o recursos no convencionales, pero sobre todo se recomienda la inclusión del agua verde por los motivos que ya he comentado y del comercio de agua virtual. Comercio de agua virtual se refiere a la cantidad de agua que se necesita para producir un producto que luego es comercializado, importado o exportado. Esto puede ser muy relevante en las cuencas con escasos recursos hídricos, ya que puede mitigar la escasez en los años con menor cantidad de recursos disponibles. La tercera recomendación principal del informe es complementar el análisis económico del uso del agua con los rendimientos de los diferentes usos del agua desagregados. Tenemos en el artículo 9 el principio de recuperación de costes de los servicios del agua, que incluye no solo los recursos, no solo incluye los costes de los recursos, sino también los costes medioambientales. Bueno, pues creemos que un análisis de la productividad económica y social del agua puede ser complementario a este principio de recuperación de costes, que es muy difícil de alcanzar. Por tanto, de nuevo, según el artículo 5, en la caracterización económica de los usos del agua, nos parece importante complementarla para ofrecer mayores datos con los rendimientos del uso del agua de manera desagregada, como veremos
sobre todo importante en el sector agrícola, diferenciar los distintos tipos de cultivos. Estas son como unas conclusiones principales. Vamos a verlo ahora ligado a la cuenca del Segura y veremos los resultados del estudio en cuanto a la cuenca. En esta diapositiva podemos ver el balance medio del agua verde y azul y comercio de agua virtual en la demarcación hidrográfica del Segura. En la primera columna vemos todos los recursos disponibles, no solo los recursos renovables, sino, bueno, ahora veremos cuáles son todos los recursos disponibles. Y en la segunda columna tenemos los distintos usos del agua. Vemos que el agua azul en la demarcación, el agua total, son 1.870 hectómetros cúbicos al año. Los recursos hídricos azules renovables son 1.443. Del total de una precipitación de 7.000 hectómetros cúbicos. Vemos que la mayor parte de los recursos van a formar parte del agua verde, 5.030 hectómetros cúbicos van a formar parte del agua verde. Esto es muy importante en cuanto a que las confederaciones hidrográficas, por supuesto, no tienen las competencias de la planificación territorial, pero sí que consideramos que es importante incluir el agua verde en los planes de cuenca de una manera incorporando el tema de la planificación territorial en los planes de cuenca, de una manera de hacer el vínculo con los usos del suelo. Bien, se incluye también en el agua disponible la importación del agua virtual que veremos más adelante en una de las 8 diapositivas que veremos de la cuenca del Segura. En cuanto a los usos del agua, en la segunda columna vemos que, bueno, como en el resto de España, la agricultura es el mayor consumidor del agua azul, con más del 80% utilizando más del 80% de los recursos hídricos en la cuenca. Si miramos al agua verde, el uso agrícola también es muy importante. Hay una parte de la mitad de la superficie más o menos de la cuenca es agricultura de secano. Y es destacable el consumo de agua verde por la superficie forestal, que son 3.000 hectómetros cúbicos al año. Como ya se ha comentado, el sistema productivo en la cuenca del Segura no tiene los recursos hídricos suficientes, es decir, hay un déficit hídrico en esta cuenca. En esta otra diapositiva vemos los rendimientos de los usos del agua, es decir, el valor económico y empleo total en la demarcación hidrográfica del Segura. Como ya se ha destacado, la industria pues tiene un peso importante en la demarcación, tanto en términos de valor económico total como de empleo total, pero es interesante desagregar esta industria, ya que el sector agroalimentario supone el 21% del Producto Interior Bruto y el 28% del empleo asalariado regional. Vamos a ver estos datos ahora desagregados del sector agrícola. En esta otra diapositiva vemos el consumo de agua azul y verde y la productividad económica del agua en euros por metro cúbico en la demarcación hidrográfica del Segura. El agua verde y azul las vemos en las columnas y la productividad económica del agua las vemos en la línea con triángulos. Bien, esta cuenca es una de las cuencas con mayor productividad económica de España, junto con la cuenca del sur y Huelva. Tenemos los cultivos hortícolas protegidos bajo plástico, con una productividad económica del agua la mayor en toda la cuenca, mientras que la parte de los cereales como maíz, trigo, centeno, avena, arroz, otros cultivos industriales como el algodón, tiene una productividad económica bastante más pequeña. El mayor consumo de agua azul en la cuenca, con más del 80% del uso de los recursos hídricos, ocurre en los hortícolas al aire libre,
como son melón, melón, pimiento, tomates. Los frutales de fruto carnoso, como el melocotonero o el albaricoquero. En los cítricos, como el limonero o el mandarino. Bueno, pues estos tres, si añadimos los hortícolas protegidos, estos 4 tipos de cultivos suponen más del 90% del consumo de agua en la cuenca, con unas eficiencias y productividades económicas, la verdad que muy elevadas, de más de un euro por metro cúbico. Como vemos en esta siguiente diapositiva, tenemos el consumo de agua azul y la productividad económica del agua. Vemos que esta cuenca tiene unas productividades económicas y unas eficiencias de uso del agua pues muy elevadas, la verdad. Vamos a introducir la parte ahora del comercio de agua virtual, ya que aporta datos interesantes. Lo hemos analizado también a lo largo del tiempo, que creo que ha sido la parte más interesante. Bien, aquí tenemos en esta diapositiva la exportación e importación internacional anual de productos agrícolas para Murcia, como media del año 2005-2015. Me temo que no hemos encontrado los datos desagregados a nivel de demarcación, así que hemos analizado solamente para Murcia, ya que es la provincia con la mayor superficie en la cuenca. Bueno, vemos en la primera columna la exportación, en la segunda columna la importación, en la primera línea tenemos los millones de toneladas, en la segunda línea tenemos los millones de euros y en la tercera los hectómetros cúbicos de agua importados y exportados en forma de agua virtual. Bien, pues tenemos resultados interesantes. Bueno, los combustibles, que consumen muy poquita agua, tienen el mayor peso económico en la demarcación, tanto en cuanto a las exportaciones como a las importaciones. Sin embargo, si sumamos el peso de las frutas y hortalizas, es superior en cuanto a términos de toneladas, como económicamente hablando suponen un peso muy importante en la demarcación y un uso de los recursos de la cuenca también azules, como era esperable. Sin embargo, cabe destacar, y es importante, la importación, como veis en esta segunda columna, y el agua virtual importada en términos de cereales y de semillas oleaginosas, principalmente maíz de Ucrania y torta de soja del Brasil, utilizando sus recursos hídricos verdes. Vamos a hacer un análisis temporal de la importación y la exportación en esta primera diapositiva del comercio agrícola para Murcia, desagregado ya en los años de 2005 al 2015. Vemos los millones de toneladas importados y los millones de toneladas exportados. Bien, pues vemos, por ejemplo, que en el caso de la importación, los cereales varían, la importación de cereales es lo más importante y varían según las épocas del año. En periodos más secos las importaciones de cereales son superiores y en periodos más húmedos disminuyen. En cuanto a las semillas oleaginosas, pues vemos unas tendencias incrementales de importación de este tipo de productos. Si miramos a las exportaciones de frutas y hortalizas han ido aumentando a lo largo de los últimos 10 años. Vamos a analizar, y se relaciona con la diapositiva anterior, la evolución temporal del comercio del sector ganadero para la demarcación. Vemos que la importación se mantiene más o menos constante, con variaciones, pero como podéis ver, la exportación de productos ganaderos ha aumentado muchísimo a lo largo de los últimos 10 años. Esto se ha hecho de una manera bastante eficiente, ya que los cereales y semillas oleaginosas que hemos visto que se importan en la demarcación y que tienen un alto consumo de agua virtual y un bajo valor económico, se utilizan como piensos para la ganadería, que después se exporta con un alto valor añadido. Vamos a ver
por tanto, ¿qué ocurre en el sector ganadero en Murcia y más en particular en toda la demarcación? ¿A qué tipo de ganadería se debe esta exportación y este consumo de agua? Bien, en la diapositiva, en la gráfica de la izquierda vemos las cabezas de ganado para la demarcación. Vemos que las aves representan la mayor cantidad de animales en la demarcación, seguida del porcino y del ovino y del caprino. Si esto lo traducimos en el agua verde y azul consumida, vemos que el porcino representa la mayor huella hídrica en la demarcación. Esto es debido a que para producir un ave se necesitan unos 10 metros cúbicos de agua al año. Sin embargo, para producir un cerdo se necesitan 500 metros cúbicos de agua al año. No obstante, hemos visto que la mayor parte de este agua no viene del agua de boca ni del agua de la limpieza de los animales en la demarcación, sino que viene del agua virtual importada de otras cuencas. Bien, ¿cuáles son las conclusiones principales de este informe? En primer lugar, el informe recomienda, como hemos visto, elaborar los cuadros de usos y demandas requeridos por la Directiva Marco del Agua, considerando los nuevos conceptos hidrológicos, es decir, el agua verde y las importaciones y exportaciones de agua virtual. En segundo lugar, recomienda detallar más los análisis económicos de los distintos rendimientos de los diferentes usos del agua, incluyendo las implicaciones sobre la sociedad. En la cuenca del Segura y en muchos otros lugares de España hay dos tipos de agricultura. Una agricultura industrial más intensiva, de comercialización con largas cadenas de distribución, y otra agricultura más social, más ligada al territorio, ocupacional, que lo que quiero decir con esto es que no se puede meter las dos agriculturas en el mismo saco, que hay que tener distintas políticas y distintos incentivos para este tipo para estos dos tipos de agricultura y esto tenerlo en consideración en la planificación también. En tercer lugar, el informe recomienda realizar análisis sociales referidos al empleo, vida rural, participación en la toma de decisiones y transparencia en relación con el agua. La verdad que se ha mejorado mucho en temas de participación con la Directiva Marco del Agua. Yo no soy una experta, pero bueno, entiendo que ha sido así, pero todavía queda mucho por avanzar. Tenemos a Lucía Di Stéfano entre el público, que ha realizado este capítulo y creo que puede contestar ella muy bien, mejor a las preguntas de este capítulo que yo. Bien, la cuarta recomendación sería realizar un análisis en detalle de la variabilidad temporal y tendencias de los recursos del agua. No solo del comercio de agua virtual, como se ha incluido en esta presentación, sino realizar un análisis detallado de la disponibilidad del agua a lo largo del tiempo y de los distintos usos de agua verde y azul a lo largo del tiempo, para entender también los riesgos y las oportunidades que esto supone. En quinto lugar, se recomienda evaluar la viabilidad de establecer objetivos menos rigurosos en algunas masas de agua subterráneas desconectadas de los cauces superficiales y de las que no dependan manantiales o humedales. En la cuenca del Segura hay usos de la reserva de agua que, aunque cesaran las extracciones del agua, para recuperar esas masas de agua se necesitarían tiempos estimados de décadas o incluso siglos. Por tanto, se recomienda realizar unos análisis económicos de los costes y los beneficios de los usos del agua subterránea a lo largo del tiempo. Tenemos a Emilio Custodio también entre el público, realizará la presentación y que espero que matice un poco esta intervención mía. Bien. Y en último lugar, el informe lo que pretende es contribuir, como ya he comentado, a la experiencia de gestión para la renovación de la Directiva Marco del Agua Europea, que deberá establecerse en 2027 y cuyos primeros pasos de discusión acaban de comenzar. Pues trata de contribuir humildemente o de aportar a este proceso. Y con esta diapositiva
termino mi intervención. Muchas gracias a todos por la aportación. Gracias a Emilio y Ramón también por verdaderamente liderar este trabajo que ha sido desarrollado gracias a vosotros. Y bueno, creo que ellos pueden matizar bastante mejor el trabajo realizado. El informe que se ha presentado se parte de un documento redactado según la instrucción de planificación, en el cual se utiliza la información contenida en el plan hidrológico del Segura. Ha habido poca elaboración nueva, porque se trataba simplemente de analizar lo que ya se tenía, pero bueno, las cifras en bruto, vertidas en un informe, vueltas a ver, reelaboradas, pues permiten tener nuevas perspectivas, y Maite ya nos ha añadido algunas de estas visiones. Y tampoco hay nuevos estudios, pero digamos en el equipo, sobre todo el equipo que procedía del Observatorio del Agua, tenía experiencia previa muy abundante en muchos temas que esto ha enriquecido. Por lo tanto, esto es un valor añadido que se ha puesto. En lo que estoy diciendo, el documento redactado según la instrucción de planificación, para algunos esto lo consideran como un corsé. Esto es una cosa que encaja lo que hay que hacer. Yo creo que no es un corsé, es un programa de mínimos. O sea, se pueden hacer muchas más cosas, y la idea que quizás quiero transmitir es que un plan hidrológico debe cumplir con las funciones para las cuales se ha hecho, con esa instrucción, pero que además hay la posibilidad de ampliar los horizontes con un tiempo muy limitado, en unas condiciones precarias, con recursos muy limitados, pero que yo creo que es posible, y yo creo que en el futuro tendremos que ir por este camino. Hay una visión de los recursos de agua que es una visión promedio. No es exactamente promedio, es cada 6 años, aunque nos ha dicho Jesús García de que ha habido sus intervalos variables, pero una visión cada 6 años no es una visión estática, pero tampoco cubre el dinamismo. En este informe que se ha hecho tampoco se cubre ese dinamismo. Dinamismo quiere decir que en esos 6 años pues la hidrología va cambiando, y por lo tanto hay años secos, hay años húmedos, no es lo mismo la secuencia con la cual se presenta, lo cual quiere decir que en la evaluación de los recursos hay unas variantes, hay unos márgenes y hay unos riesgos y hay unas consecuencias, que esto yo creo que es uno de los temas que nos han quedado en el tintero, y que en general quedan en el tintero porque para poder hacer esto hace falta ya recursos superiores. Yo creo que es un tema todavía en investigación, es un tema difícil, pero que yo creo que para la planificación de una cuenca hay que decir no solamente usted dispone en promedio de tanto, sino si las circunstancias son tales, a usted le puede pasar esto y usted puede recurrir a soluciones de este otro tipo. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de seguros, es muy importante tener en cuenta la existencia de esas cifras. Se busca una visión integral del agua. Creo que se ha insistido en las 2 presentaciones anteriores sobradamente sobre esto. No puede limitarse un plan hidrológico al agua que yo llamo movilizable, que es agua azul, sino hay que tener una visión más amplia. A veces puede quedar un poco extraño hablar del agua verde, del agua edáfica, que yo prefiero llamarla, porque parece que no viene a cuento. Yo creo que Maite ya lo ha aclarado bastante. O sea, el que el agua en el suelo sea mayor o menor en un momento determinado quiere decir que en la lluvia que va a venir, consiguientemente va a quedar más o menos almacenada, y el residuo, que es lo que se va a transformar en escorrentía superficial y en escorrentía subterránea, va a ser más o menos dependiendo de esa situación. Por lo tanto, no es que sea un agua que la podamos contabilizar, no es un agua que la podemos medir y usar y vender y transportar, sino es un agua que nos va a condicionar lo que va a suceder después, y por lo tanto para esa dinámica es importante conocerlo, aparte de que hay una porción de la agricultura que es de secano y depende, por lo tanto, de la existencia de ese agua. Si la humedad del suelo es suficiente, no va a haber una demanda complementaria de agua para conseguir los cultivos, y si no la hay, esto tiene una incidencia también en la planificación. El agua verde disponible tiene una importancia en la planificación, puesto que habrá que complementarla para poder tener los recursos o perder
rendimiento en esas inversiones. Para tener la visión integral del agua hay que ir más allá de las estrictas competencias sobre el agua y hay que trascender a la visión sectorial. O sea, el agua es un sector, pero el agua tiene muchas otras implicaciones, lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, la planificación hidrológica, digamos, debe ver un poco por encima de la muralla, debe ver lo que está detrás, lo que hay, porque es importante y porque es una información que a los otros sectores les puede ser esencial también para encaminarnos hacia la buena gobernanza del agua, que es en el fondo lo que se está buscando. Y la buena gobernanza del agua es el conjunto de una administración pública, es el conjunto de una sociedad y es el conjunto de unos usuarios y de unas personas que tienen alguna implicación en el agua, que todos juntos llegan a unas normas pactadas de cómo hay que gestionarlo, formas pactadas que además tienen sus reglas de actualización continuamente y que los que rompen esas reglas del juego tienen unos perjuicios y tienen una sanción por parte de, no de la administración, sino de todo el conjunto que implica la gobernanza, lo cual es mucho más efectivo que solo venga de un sitio. Y que hay que combinarla con la eficiencia en el uso del agua, con los valores del territorio, también lo ha insinuado Maite. O sea, el agricultor de secano que tiene esos bajos rendimientos, pues es tan importante como el que tiene rendimientos muy importantes. ¿Por qué? Porque esa persona está conservando el territorio, está conservando una vegetación, está evitando la erosión, está haciendo una serie de externalidades positivas que hay que tenerlas en cuenta. Y por lo tanto, el valor de lo que obtiene como producto agrícola no es solamente ese, hay que añadirle en los servicios que está prestando a la sociedad, tema en el cual en la planificación nos ha entrado, no aparece este término, que es difícil de valorar, y tenemos un economista que nos puede asegurar de que esto no es un tema sencillo, pero que yo creo que es algo que hay que tenerlo presente. Los objetivos de la planificación del agua, por lo tanto, es cumplir con lo regulado, tener un instrumento para la gestión del agua y dar un cauce a la gestión de los recursos de agua, siempre el agua móvil como objetivo. Sustentar la buena gobernanza del agua, enmarcar objetivos medioambientales, que es muy importante, y en estos objetivos medioambientales está la cantidad y la calidad del agua. La calidad del agua también es, digamos, algo en lo cual los planes hidrológicos tienen que avanzar mucho más, no solamente decir si la masa de agua cumple o no cumple las condiciones, sino, digamos, ir un poco más allá. Esa calidad es el resultado de una serie de procesos acumulados en el pasado que se van a prolongar en el futuro, y lo que yo haga hoy tiene solamente una repercusión inmediata, parcial, y esa repercusión se verá en el futuro acumulada, lo cual esto es algo que pues todavía es uno de los temas pendientes que tenemos. Hay que mantener los servicios ecosistémicos y los valores rurales, hay que maximizar los beneficios económicos netos de la sociedad. Esto también es algo que en los planes habrá que ir incluyendo, y que hay que dar guías para que las actuaciones que se hagan sean éticas y morales. La planificación del agua, por lo tanto, tiene como contenidos la calidad y cantidad del agua y la disposición de los residuos derivados. El tratamiento del agua origina muchos residuos, y estos residuos, pues generalmente no se habla de ellos, y puede ser una parte importante de los problemas que pueden venir posteriormente, o evolucionar a sistemas de tratamiento en el cual se minimicen estos residuos y se puedan reciclar esos residuos, buscando una economía circular que es un desideratum, que no es posible llegar a ella materialmente, y desde luego no es posible llegar a ella energéticamente, pero por lo menos hay que intentar acercarse a ella. Se trata también de obtener una conservación medioambiental, rural y litoral.
El litoral, por ejemplo, no lo hemos citado hasta ahora, quizás es la primera vez que sale, pero es importante, no porque son las demarcaciones tengan incorporado el litoral, sino porque el agua continental en el litoral juega un papel ecológico muy importante en la creación de servicios, como por ejemplo la pesca, y esto es otro de los temas que quizás no están bien conectados, el agua continental con el agua marina. Que hay que tener unos contenidos económicos, considerando las externalidades, hay que poner atención a la energía y su implicación general. En estos recursos que hemos ido poniendo cada vez hay más implicación energética, en la depuración, en la desalobración, en la desalinización. Esto es un tema que yo creo que es importante y que por lo tanto las actividades que se hagan en el campo del agua tienen una importancia porque afectan a otros sectores de la economía, a otros sectores sociales y al mismo tiempo lo que hagan otros sectores sociales, precios de la energía, planificación territorial, tienen una importancia sobre la planificación hidrológica. Esto, digamos, cuando se tiene una visión sectorial, este efecto no queda bien compensado. En teoría debería quedar. Hay mecanismos teóricos para hacerlo, pero en la práctica la realidad es que yo creo que en España no han funcionado y en Europa tampoco están funcionando. Hay aspectos sociales y de empleo que son importantes. Maite nos ha hablado del empleo, como es un tema muy importante. La planificación hidrológica no solo es tener agua, sino tener bienestar, tener economía y tener empleo. Hay unas consideraciones de comercio interior e internacional que también se nos acaban de mencionar y que creo que son importantes incluirlas, y que además el agua tiene un valor, porque es un derecho humano, porque es esencial para los ecosistemas y medios rurales, y que para el medio urbano y turismo es esencial, y también para la producción industrial y agrícola. O sea, hay de muchas implicaciones que hay que ponerlas conjuntamente, y todo esto va unido a que hay efectos diferidos y acumulativos, especialmente cuando hablamos de las aguas subterráneas. Y esto, pues, antes comentaba de que no hay un análisis dinámico completo, y el análisis dinámico completo no se cubre con los 6 años. Las modificaciones que se están produciendo en el ciclo del agua tienen tiempos de respuesta que son de decenas de años. Y por lo tanto, pues cuando hablamos de una explotación intensiva de los acuíferos con consumo de reservas, no es algo que se va a arreglar simplemente con, digamos, unas compensaciones, unas desalinizaciones, unos trasvases, sino que el tiempo de recuperar van a ser un tiempo que va a ser muy largo. No hasta el punto de que, como dice la palabra, recursos no renovables. En España no hay recursos no renovables, todos los recursos son renovables, pero no es lo mismo que sean renovables en 5 años que sean renovables en 50 o en 100 años. Y por lo tanto, esto es uno de los problemas que tenemos en este momento, que estamos considerando que tenemos sistemas que los estamos gastando y que pensamos que en el momento en que dejamos de hacer el uso, la situación va a revertir a la situación inicial, y esa situación inicial se va a retrasar enormemente. Los análisis de sequía son importantes desde el punto de vista de que los 6 años los valores medios no son suficientes para tenerlo presente, y que también uno de los contenidos importantes de la planificación es hacer propuestas a las propias normativas. Planificando se aprende y se ven los problemas, y el plan no solamente debe cubrir lo que está establecido, sino decir por qué la normativa no nos está sirviendo, y no saltársela, evidentemente, hay que cumplirla, pero sí dar las pautas para que esa normativa vaya evolucionando de forma que esos problemas cada vez sean más resolubles. Los tipos de agua ya nos lo han contado. Hay un agua movilizable, hay un agua edáfica. En algunos sitios nos ha mencionado, porque en la región de Murcia no tiene importancia, pero en otras regiones de España, por ejemplo en Canarias, tiene importancia la lluvia horizontal en algunas zonas. Es poco relevante en el conjunto, pero puede ser relevante en una determinada zona.
que el agua con una calidad no apropiada, con tratamiento, es un recurso que se puede incorporar, pero cuidado, cuesta energía, cuesta tecnología, hay que diluir, mezclar, desalobrar y produce residuos. Y en la región de Murcia sufren y conocen bien el sufrimiento que da los residuos precisamente de la reincorporación de un agua que es gris, en este caso de un agua desalinizada. Hay un agua adicional que es la desalinización y la reutilización, y por último el agua virtual, que hay que valorar sus efectos. Y esto es importante porque, y adelantando un poco ideas, si yo, digamos, estoy importando agua virtual para producir, está muy bien, pero yo también, con el producto que voy haciendo en una sociedad como es la española, dedicada a la exportación, de ese agua contenida en el producto yo voy a exportarla. Parte de ese agua es agua que yo he traído de otro sitio, pero en parte es agua mía. Y por lo tanto también estoy haciendo una exportación de agua virtual. Eso no es malo. O sea, no es malo que uno tiene un recurso, si uno, importar y exportar ese recurso. Pero lo que es un problema es si ese recurso está subvencionado. Porque yo subvenciono un recurso, lo introduzco en un producto y ese producto con esa agua, subvencionada, yo la reexporto. Por lo tanto, estoy enviando un producto que está también subvencionado, que lo estamos pagando nosotros y que se está beneficiando un tercero. Y desde el punto de vista estricto de la Comunidad Económica Europea, puede incluso incluirse como competencia desleal. Los aspectos económicos, por lo tanto, a abordar son los costes y beneficios directos, los indirectos. ¿Por qué no? Los privados. Es importante conocer los incentivos que tiene el privado para poder actuar, pero también conocer los beneficios sociales. Puede ser que haya beneficios privados importantes, pero no haya beneficios sociales. Que la evaluación de las externalidades hay que verlas, tanto las positivas como las negativas, como por ejemplo el uso del territorio por personas, por agricultores, por actividades que no tienen una productividad elevada, pero que son importantes. Hay que ver la amortización y capitalización de inversiones, que los acuíferos hay que considerarlos como un patrimonio, que si los destruimos esos acuíferos tienen un valor y por tanto estamos disminuyendo el valor de nuestro patrimonio hídrico, que las subvenciones explícitas y encubiertas hay que valorarlas de alguna manera, de acuerdo con lo que he dicho anteriormente, y que hay que considerar que las transferencias de agua y el comercio de agua tienen unas implicaciones sociales importantes, pero también tiene unas implicaciones económicas que hay que también ponerlas de relieve. Y que todo esto va con, pues, que el agua y la generación de energía es un aspecto. Cuando hay hidroeléctricas, cuando hay refrigeración de centrales, el agua va para refrigeración de centrales, pero que hay un agua y un consumo de energía, y que cuando estamos hablando de bombear el agua de decenas o centenares de metros, el consumo de energético es muy importante. Cuando se trata el agua residual para convertirla en un agua utilizable, hay una inversión energética importante, que desalinizar y desalobrar consume energía, y esto es un tema que no está en los planes hidrológicos explicitado y que creo que sería importante, porque una fracción importante de la producción energética española, que tiene unas condiciones económicas especiales, que es especialmente cara con respecto a otros países, la estamos precisamente dedicando a producir agua. Los requisitos para la planificación hidrológica, por lo tanto, es tener datos reales. O sea, si no tenemos datos no podemos planificar. No solamente han de ser reales, quiere decir que representen lo que queremos ver, sino que sean regulares, y son datos no solamente niveles y caudales, datos hidrológicos, sino de los usos, de la energía, de la economía y del empleo. Y que hay que conseguir y analizar series largas de datos. Cuando más largas,
mejor, más seguridad se tiene en los valores y en las tendencias, y que hay que observar lo necesario y a la escala adecuada. Observar poco es malo, observar mucho es muy costoso y por lo tanto tampoco es bueno. Y ahí hay que encontrar un equilibrio. Y en este equilibrio hay dos tipos de observación. Una mínima, que es responsabilidad de la administración, y hay una que es operativa, una que es de gestión de las masas de agua del territorio en lugares concretos, en el cual ahí la responsabilidad son de los usuarios. El beneficiario es el usuario, el que debe hacerla es el usuario. Y esto, los planes hidrológicos deberían distinguir bien entre lo que es la aportación básica, lo que debe venir de los usuarios y cómo los usuarios lo deben hacer. Y generalmente podemos decir, lo hemos comentado antes de empezar aquí a entrar, que el usuario no quiere pagar. El usuario no quiere pagar a la administración, pero si ellos se unen, entre ellos sí que pagan, y pagan bastante. Por lo tanto, lo que hay que romper esa dinámica de que lo que yo hago en mi casa lo hago porque me vale la pena y me lo quedo yo, pero lo que sale para afuera que me lo paguen. Ahí la gobernanza tiene que entrar para resolver este problema. Pues esto es involucrar a los usuarios, y que todo esto tiene que estar reflejado en la planificación hidrológica, y que todo esto nos va con algo que tenemos que tener, que es que hay incertidumbre. Todos estos datos son inciertos. En la naturaleza todo es incierto, y que incertidumbre no es ignorancia. La incertidumbre es inevitable. Si quiero reducir la incertidumbre, tengo que invertir. Y si invierto reduciendo la incertidumbre, estoy haciendo un consumo de recursos económicos que a lo mejor es más grande que el coste de los errores que cometería por no haber hecho esa, por actuar bajo incertidumbre. Ahí hay un tema, digamos, de investigación que tampoco está bien resuelto, pero que en cualquier caso parte irremediable con buenos datos o series suficientemente largas, pero lo importante es que hay que planificar precisando la incertidumbre. No hay que dar las cifras con muchos decimales, sino hay que dar las cifras con un determinado margen, y hay que decir que la planificación se hace con incertidumbre, pero que a pesar de esta incertidumbre se puede gestionar y se hace la gestión, y que si como consecuencia de esa incertidumbre hay que hacer modificaciones, el plan debería tener no las rigideces que tienen actualmente como consecuencia de la instrucción, que da un encorsetamiento muy fuerte en este sentido, sino tener flexibilidad para poder acomodar los cambios. Y estas son las ideas, digamos, más o menos generales, digamos, un poco deslavazadas, de lo que, bueno, sale del análisis de una planificación hidrológica bien hecha, informada por el resto de la planificación hidrológica que se ha hecho, y la buena voluntad de poder contribuir pues a que de aquí al 2027 pues sí que podamos aportar en Europa las ideas suficientes, ideas muy nuestras, que son de las zonas más áridas, las zonas que tienen mayor estrés, las zonas que tienen mayor limitación, para que parte de estos problemas, digamos, no tengamos que llegar a ellos vía de la excepción, sino por la vía de la normalidad. Pues muchas gracias.